Hay algo que los viveros nunca te explican cuando te venden un potos. Algo que en 10 minutos cambia por completo cómo crece esta planta, y que probablemente llevas meses sin hacer sin saber que existía. El potos sobrevive a casi todo, pero hay una diferencia enorme entre un potos que sobrevive y uno que prospera. Y esa diferencia la hace una sola cosa que casi nadie aplica. Hoy vas a descubrir exactamente cuál es, cómo hacerlo ahora mismo y por qué funciona. Y al final, te voy a revelar el hábito que frena el crecimiento del potos sin que nadie lo detecte. Parece correcto, parece de cuidado, y es exactamente lo contrario. Antes de revelar el truco, necesitas entender algo sobre el potos que explica por qué funciona de la forma en que funciona, y que cuando lo entiendes, cambia la forma en que miras esta planta para siempre. El potos, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, es originario de las selvas tropicales del Pacífico Sur. En su hábitat natural, no crece en el suelo, trepa, sube por los troncos de los árboles más grandes, buscando la luz que solo existe en las copas. Y en ese proceso de trepar, sus tallos producen raíces aéreas que se adhieren a la corteza del árbol, absorben humedad y nutrientes, y anclan la planta mientras sigue creciendo hacia arriba. En esas condiciones, el potos puede producir hojas de 30, 40, incluso 50 centímetros de diámetro. Hojas que no tienen nada que ver con las hojas pequeñas y compactas que produce la misma planta cuando crece en una maceta sobre una estantería sin ningún soporte. Esa diferencia de tamaño entre el potos de selva y el potos de interior no es genética, no depende de la variedad. Depende de si la planta tiene o no tiene la posibilidad de activar su mecanismo de crecimiento natural. Y ese mecanismo solo se activa cuando la planta puede trepar. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta cuando compra un potos. Algo que lo cambia todo. Cuando el potos crece colgado hacia abajo, desde una estantería alta o desde un macetero colgante, sus hojas se hacen progresivamente más pequeñas a medida que los tallos se alargan, no más grandes, más pequeñas. Porque el potos que cuelga hacia abajo está creciendo en dirección contraria a su impulso natural, y la planta lo sabe. Cuando los tallos crecen hacia abajo, la planta interpreta esa dirección como un entorno desfavorable y reduce el tamaño de las hojas como respuesta de ahorro energético. Cuando los tallos crecen hacia arriba, trepando por una superficie, la planta interpreta esa dirección como el camino hacia la luz y activa todos sus mecanismos de crecimiento máximo. Eso es lo que los viveros nunca te cuentan, que si quieres un potos con hojas grandes, no puedes dejarlo colgar, tienes que darle algo donde trepar. Y el truco que los cultivadores profesionales aplican desde el primer día es exactamente ese, un soporte vertical. No necesariamente el tutor de musgo que se usa con la monstera, aunque también funciona con el potos. Puede ser tan simple como una estaca de bambú, un trozo de madera natural, una rejilla de jardín fijada a la pared, o incluso la propia pared si dejas que las raíces aéreas se adhieran directamente a ella. Lo que importa no es el material, lo que importa es la dirección, vertical, hacia arriba. Cuando instalas ese soporte y guías los tallos del potos hacia él, ocurre algo en la planta que es visible en pocas semanas. Las hojas nuevas que salen empiezan a ser más grandes que las anteriores. No de golpe, de forma progresiva, con cada nuevo brote. Y si mantienes los tallos guiados hacia arriba de forma constante, cortando los que se desvíen hacia abajo para redirigir la energía hacia los que trepan, en pocos meses tienes un potos que no reconoces, comparado con lo que era antes de empezar. Y hay 3 señales concretas que confirman que el mecanismo de crecimiento activo se ha activado. La primera es que las raíces aéreas, esas que salen de los tallos y que muchas personas cortan pensando que son innecesarias, empiezan a adherirse al soporte de forma activa. Se vuelven más firmes, cambian de color hacia un verde grisáceo en las puntas y empiezan a crecer buscando la superficie húmeda del soporte. Eso es la señal de que la planta está en modo trepar. La segunda señal es que los entrenudos, la distancia entre una hoja y la siguiente a lo largo del tallo, se acortan. Un potos que crece colgado hacia abajo tiene entrenudos largos porque la planta estira el tallo buscando luz. Un potos que trepa tiene entrenudos más cortos porque la planta concentra su energía en producir hojas grandes en lugar de alargar el tallo. Y la tercera señal, la más espectacular, es el tamaño de las hojas nuevas. Cuando el mecanismo de crecimiento trepador está completamente activo, las hojas nuevas superan de forma visible el tamaño de las anteriores. No un poco, de forma notoria. Y esa progresión de tamaño, hoja tras hoja, semana tras semana, es lo que convierte un potos ordinario
en algo que hace que las visitas pregunten ¿qué planta es esa? Pero hay algo más que complementa ese soporte vertical y que muy pocos aplican, y es lo que convierte un pothos que crece bien en un pothos que crece de forma espectacular. La limpieza de las hojas. El pothos acumula polvo en sus hojas de forma silenciosa y constante. Ese polvo no es solo estético, crea una capa que bloquea parcialmente la entrada de luz a la superficie foliar, y la luz que no llega a las hojas es energía que la planta no puede usar para crecer. Una hoja cubierta de polvo hace la fotosíntesis con menos eficiencia que una hoja limpia, y en una planta que ya está en un entorno de interior donde la luz es limitada, esa reducción adicional de eficiencia fotosintética marca una diferencia real en el ritmo de crecimiento. Limpiar las hojas del pothos con un paño húmedo ligeramente exprimido, pasándolo por la cara superior e inferior de cada hoja una vez cada 2 o 3 semanas, es uno de esos gestos que parecen menores y que en la práctica tienen un impacto desproporcionado. La planta parece diferente inmediatamente después, más viva, más brillante, y en las semanas siguientes, con más luz disponible para la fotosíntesis, el crecimiento es notablemente más activo. Y hay algo más sobre la limpieza de las hojas que casi nadie menciona y que añade una capa adicional de beneficio. La cara inferior de las hojas del pothos tiene los estomas, esos pequeños poros por donde la planta intercambia gases con el ambiente. El polvo acumulado en la cara inferior bloquea esos poros de forma parcial, reduciendo la capacidad de la planta de respirar y de regular su temperatura. Limpiar la cara inferior con la misma regularidad que la superior mantiene esos poros activos y mejora el intercambio de gases de forma real y medible. Es el detalle que la mayoría de personas no hace porque no sabe que la cara inferior importa tanto como la superior, y que marca la diferencia entre un pothos que hace lo que puede con el aire que tiene y uno que respira de forma completamente eficiente. Ahora bien, el soporte vertical y la limpieza de hojas son el sistema para hacer que tu pothos crezca de la forma en que puede crecer. Pero hay algo más que necesitas saber para que ese sistema funcione a pleno rendimiento. Algo que si no está bien resuelto, reduce a la mitad el efecto de todo lo demás. El sustrato. El pothos que llevas meses o años en la misma maceta, sin renovar el sustrato, está creciendo en una tierra que ya no tiene casi nada que ofrecer. Los nutrientes se agotan con el tiempo. El sustrato se compacta. Los espacios de aire que las raíces necesitan para respirar desaparecen. Y una raíz sin espacio para moverse es una raíz que crece despacio. Y una raíz que crece despacio es una planta que crece despacio. Si tu pothos lleva más de 2 años en la misma maceta con el mismo sustrato, ese es el cambio más urgente que puedes hacer. No esperes a que las raíces salgan por los agujeros de drenaje. Actúa antes. Una maceta, 1 o 2 tallas más grande, con sustrato fresco mezclado con una parte de perlita para mejorar el drenaje, le da a la planta el espacio y los nutrientes que necesita para aprovechar de forma completa el soporte vertical y la limpieza de hojas que ya estás aplicando. Y hay algo más que complementa el sustrato nuevo y que potencia el crecimiento de forma inmediata. El agua de cocción del arroz, guardada después de cocinar y dejada reposar 24 horas antes de usarla, diluida con el doble de agua limpia, aplicada una vez por semana, en lugar del riego normal. Ese líquido contiene silicio biodisponible, vitaminas del grupo B y aminoácidos que estimulan el crecimiento radicular de forma directa. Las raíces nuevas que el pothos produce, después de cambiar el sustrato, aprovechan ese silicio para construir tejidos más sólidos desde el principio. Y raíces más sólidas desde el principio son hojas más grandes desde el principio. El ciclo completo empieza en la raíz y termina en lo que ves. Y lo que ves, cuando todas las piezas están en su sitio, es un pothos que crece de una forma que probablemente nunca habías visto antes. Y ahora viene el hábito que prometí al principio, el que frena el crecimiento del pothos sin que nadie lo detecte, el que parece correcto y es exactamente lo contrario. El hábito es podar los tallos cuando se hacen largos para mantener la planta compacta. Parece lógico, parece una buena práctica de mantenimiento. Tienes un pothos con tallos que se van haciendo muy largos y decides cortarlos para que la planta se vea más ordenada y más densa. Y al hacerlo, sin saberlo, estás eliminando exactamente los puntos de la planta donde el crecimiento activo está ocurriendo. Las puntas de los tallos del pothos, los ápices, son donde se producen las hormonas de crecimiento que regulan el desarrollo de toda la planta. Cuando cortas esas puntas, esas hormonas desaparecen temporalmente y el ritmo de crecimiento de la planta se frena de forma global,
mientras la planta genera nuevos ápices. Eso no significa que no puedas podar nunca tu potos. La poda es útil y necesaria cuando la planta tiene tallos enfermos o cuando quieres estimular ramificación lateral. Pero cuando se hace de forma indiscriminada para mantener la planta compacta, el efecto es exactamente el contrario al que se busca. La planta se vuelve más densa en apariencia, pero más lenta en crecimiento. Y ese balance, más compacta pero más lenta, es el que mantiene al potos por debajo de su potencial durante meses o años sin que nadie lo atribuya a la poda, porque el efecto no es inmediato. La alternativa es guiar los tallos largos hacia el soporte vertical en lugar de cortarlos. Doblarlos con cuidado, fijarlos con clips de jardín o con tiras de tela suave y dirigirlos hacia arriba por el soporte. Esos tallos largos, cuando trepan en lugar de colgar, producen las hojas más grandes y más espectaculares de toda la planta. Son exactamente lo que no hay que cortar. Son el activo más valioso que tienes en ese potos. Y tratarlos como tal, como algo que se guía, en lugar de algo que se elimina, es la mentalidad que separa a quien tiene un potos mediocre de quien tiene uno extraordinario. Y si en algún momento sientes la necesidad de podar porque la planta se ha vuelto demasiado grande para el espacio que tienes, hazlo de forma estratégica. Corta solo los tallos que están creciendo hacia abajo o hacia lados donde no quieres que vaya la planta. Nunca los que están trepando activamente hacia arriba, y cuando cortes, hazlo justo por encima de un nudo, de ese punto donde la hoja se une al tallo, porque es ahí donde la planta tiene las células que van a generar el brote nuevo. Un corte bien hecho en el punto correcto no frena el crecimiento. Lo redirige, y redirigir el crecimiento con intención es exactamente lo que hace un cultivador profesional. No cortar sin pensar, cortar sabiendo qué va a pasar después, y asegurándose de que lo que pasa después es exactamente lo que quiere. En las tradiciones populares de los países del sudeste asiático donde el potos crece de forma silvestre, esta planta tiene una reputación muy específica que va más allá de la decoración. Se la considera una planta de abundancia precisamente por esa capacidad de crecer de forma aparentemente ilimitada cuando las condiciones son las correctas. Y la forma en que esas culturas la cuidan, sin podarla de forma indiscriminada, sin frenarla, guiándola hacia superficies donde pueda trepar, dejando que sus raíces aéreas hagan su trabajo, es exactamente la práctica que la biología moderna valida como la más efectiva para conseguir el máximo potencial de crecimiento de esta planta. En la India, donde el potos se conoce como money plant y está presente en prácticamente todos los hogares, existe la costumbre de guiar sus tallos hacia arriba por las paredes o por cuerdas que se tienden cerca de las ventanas. Esa práctica, que tiene también una lectura simbólica de prosperidad que crece hacia arriba, en lugar de caer hacia abajo, replica de forma casi perfecta el comportamiento natural de la planta en la selva. No es coincidencia. Es observación acumulada durante generaciones de personas que notaron que el potos guiado hacia arriba crecía con más fuerza y más rapidez que el potos que colgaba, y lo convirtieron en práctica habitual, en costumbre, en tradición, sin necesitar ninguna explicación biológica, solo la evidencia repetida de que funcionaba. Y ahora tú tienes las dos cosas, la observación de generaciones que dice que funciona, y el entendimiento biológico que explica por qué. Esa combinación es la más poderosa que existe cuando se trata de cuidar plantas. No solo hacer lo correcto, saber por qué es correcto. Y cuando sabes por qué, no lo olvidas. Lo aplicas de forma natural, de forma consistente, de forma que tu potos puede notar semana a semana. Y ahora tú tienes las dos cosas, la observación de generaciones que dice que funciona, y el entendimiento biológico que explica por qué. Esa combinación es la más poderosa que existe cuando se trata de cuidar plantas. No solo hacer lo correcto, saber por qué es correcto. Y cuando sabes por qué, no lo olvidas. Lo aplicas de forma natural, de forma consistente, de forma que tu potos puede notar semana a semana. Así que haz esto hoy. Consigue un soporte vertical, el más simple que tengas a mano. Guía los tallos hacia arriba. Limpia las hojas. Revisa el sustrato. Y no vuelvas a cortar un tallo que esté trepando. Esos 4 cambios, aplicados juntos desde hoy, son lo que los viveros nunca te explicaron cuando te vendieron ese potos. Y son también lo único que necesitas para ver una planta completamente diferente en los próximos meses.